A partir de estos momentos en Educando con el Ajedrez. Una hora con todo sobre el ajedrez, beneficios, tips y mucho más del mundo de los escaques. Aquí en Educando con el Ajedrez. Con César Ramírez y Daniel González en la conducción. Empezamos con Educando con el Ajedrez. A partir de estos momentos... Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Una vez más damos inicio al programa de ajedrez educativo Educando con el Ajedrez. Hola, Daniel, buenos días. Muy buenos días, César. Otro domingo que nos permite Miraflores para educarnos con el ajedrez. Efectivamente, hoy tenemos dos grandes invitados de Argentina y de México. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de metodología de estudio, vamos a hablar muchas cosas que interesan no solamente a los profesores, a los padres y a los deportistas, Daniel. ¿A quién tenemos como invitado, Daniel? Bueno, tenemos al argentino Diego, investigador, periodista y todo Sergio una Neri, personalidad del ajedrez argentino. Y efectivamente, y a Diego Sánchez, también el presidente del Club de Ajedrez Ágora de México. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. César, buen día, Daniel. Te traicionó el subconsciente. El Diego está muy presente en este momento. Acá ¿no? Te traicionó un poquito el subconsciente. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda la audiencia de Latinoamérica, amante del ajedrez. Efectivamente, cuando hablamos de Argentina, se nos viene a la mente Diego, ¿no? Que todavía no podemos concebir que se nos haya ido tan joven Diego Armando Maradona. Diego Armando, muy controvertido, pero un gran futbolista. Un genio. Diego Sánchez. Sí, en su persona se conjugaban los dos extremos, ¿no? El Dios y el diablo, ¿no? Una lucha por ser cada vez mejor, fue el mejor en lo suyo, y en este momento hay que valorar grande que le dio al deporte, a la Argentina y al mundo. Y los otros aspectos, bueno, tienen que ver a veces con los claroscuros de toda persona que, bueno, nació en un lugar muy humilde y las cosas se hicieron muy difíciles a lo largo de su vida porque tuvo que adaptarse muy rápidamente al éxito y a las mieles de la gloria, ¿no? Y bueno, el mayor de los respetos a Diego y además a todos los que lo idolatran, lo admiran y bueno, y el agradecimiento por lo que hizo por la Argentina, por Nápoles y en general por muchas causas justas, ¿no? Bueno, ese es el recuerdo que nos tiene que quedar en este momento. Así es. Bueno, el amigo Diego Sánchez de México, presidente de un club de ajedrez. ¿Cómo está, Diego? Hola, muchas gracias, César, Daniel y Sergio, por esta invitación. Estoy muy emocionado, estoy muy agradecido y también muy nervioso. Es la primera vez que participo en un medio así. Y pues aquí, saludos a toda la gente que nos escucha y muchas gracias por esta oportunidad. No, gracias a ti. César, ¿qué significa para Diego llevar el nombre de Diego ahora que ha fallecido Maradona? ¿Cómo le ha ido? Pues es triste, ¿no? La noticia de Diego Armando. Si bien no soy un acérrimo seguidor del fútbol, a pesar de que esto le pueda molestar a muchos mexicanos, lo cierto es que se admira su trayectoria en el deporte. Como dice Sergio, totalmente controvertido, se juntan las figuras de Dios y el diablo prácticamente en él. Y bueno, llevar su nombre es un gran honor, junto a otros muchos Diegos famosos, como Diego Rivera. Si no me equivoco bien, el personaje del zorro de Isabel Allende también se llama Don Diego de la Vega. Entonces, pues eso es un gran honor, la verdad me gusta mucho mi nombre. Muy bien, felicitaciones. Gracias.
Danielito, empezamos con la historia. ¿Qué te parece? Dice que Sí, es muy importante que los pueblos siempre recordemos nuestra historia para poder evaluar y tomar mejores decisiones en el presente. Es como el ajedrez, ¿no? Para poder jugar una buena apertura, tenemos que conocer el final, el medio juego. De esa manera podríamos elegir de la mejor manera. Sergio, está de moda Gambito de Dama. Gambito de Dama por aquí, hay series, entrevistas. Empecemos con el Gambito de Dama. ¿Y qué relación tiene con la historia? Es una, digamos, reconsideración de la figura femenina al ajedrez. Siempre ha habido esa de querer incorporar a la mujer, incluso se separaron las categorías, buscaron algunos beneficios. ¿Qué te parece, Sergio? Gambito Dama, empezamos por Gambito Dama. ¿Qué te parece la película? O la serie. Bueno, serie. sí, es una serie técnicamente. Bueno, lo primero que hay que rescatar del extraordinario auge que le está proporcionando al ajedrez para los no iniciados, para los no vinculados de forma directa al juego. En ese sentido le está haciendo una contribución extraordinaria y yo creo que hay que estar muy atentos porque se puede repetir un fenómeno muy parecido a la Fischermanía. La última vez que el ajedrez tuvo una altísima repercusión en vastos niveles culturales y sociales fue con Fischer, que la miniserie de alguna manera toca esa época, ¿no? La década del 70, ¿no? La miniserie transcurre más que nada en la década del 60 y del 70. Y bueno, la Fischermanía, esa lucha que se dio entre la figura solitaria del norteamericano frente al coloso soviético en bloque, que de alguna manera reproduce la miniserie, bueno, fue la última vez que el ajedrez llegó a todos lados, ¿no? Tapa de diarios, venta de tableros y de libros como nunca en la historia. Mucha gente que empezó a jugar al ajedrez en esa época, un fenómeno realmente único en el siglo XX, probablemente. Y en este caso, con la miniserie, se da un fenómeno adicional, que al ser la protagonista una mujer, le da el toque más moderno, le da el toque por un lado, lo políticamente correcto, y por otro lado, el empoderamiento de la mujer. Y muchas mujeres, muchas niñas, empezaron a ver con simpatía un juego que en gran parte de la historia les ha sido esquivo, digamos, ¿no? Sobre todo desde la edad moderna. Desde el punto de vista del contenido, bueno, desde ya que como ajedrecista siempre vamos a mirar algunos errores que nos van a molestar, que se ofrezca tablas y que después a la jugada siguiente se abandone, que no se anoten las jugadas en el momento correcto, que se mire fijo al rival, lo que es bastante poco, si bien algunos ajedrecistas lo hacen, es bastante poco agradable, digamos, ¿no? Desde el punto de vista ajedrecístico. Hay una serie de errores técnicos que, bueno, uno no deja siempre como el ojo del ajedrecista de mirar, pero no tiene demasiada importancia. Desde el punto de vista de la trama, yo en una nota que publiqué en el blog Ajedrez Latitud Sur, blog del que soy responsable junto con Enrique Arguiñarís y Silvia Méndez, y nota que a su vez fue reproducida por Chessbase, titulé a la miniserie como el melodrama de la reina del ajedrez. La palabra melodrama no es ni buena ni mala en sí misma, pero está de alguna manera implicando los trazos gruesos del relato, la búsqueda de conmover rápidamente al espectador, cosa que de todas maneras logra, y eso es muy bueno. Pero bueno, cuando uno busca una mirada un tanto más profunda, se queda con un poco de ganas, digamos, ¿no? Por lo menos esa fue mi percepción. Y volviendo al punto histórico que plantea César, me parece que la miniserie se perdió una oportunidad. Porque por un lado, es un poco crónica al tomar a una mujer como referente, cuando sabemos que hasta Judith Polgar, recién en la década del 80, la mujer no tuvo una posibilidad de competir en igualdad de condiciones con los varones. Está el caso de Vera Menchik, la primera campeona mundial del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, donde le ganó incluso a Max Euwe, por ejemplo, el campeón mundial absoluto, en 2 oportunidades, pero
las distancias entre Vera Menchik y la élite del ajedrez eran muy grandes. En cambio, Judith Polgar estuvo tranquilamente ubicada entre las 10 mejores jugadoras del mundo, ¿no? Además de haber sido la gran maestro más joven de la historia, el maestro absoluto, superando el récord de Fischer. En ese sentido, la miniserie quizás toma a una mujer como protagonista un poco forzadamente, a mi juicio, y el otro tema que a mí me parece que la miniserie no llega a explicar es el contexto de la Guerra Fría. Si bien habla de la lucha de Beth Hartman, es el nombre del personaje, contra todos los campeones soviéticos, hasta que logra vencerlos, perdón por el spoiler, logra vencerlos en Moscú, en imágenes que, entre paréntesis, fueron tomadas en Berlín, digamos, ¿no? No son absolutamente verídicas las imágenes esas, en cuanto al escenario. Es todo más centrado en la lucha psicológica del personaje, desde el orfanato hasta la consagración. Y esa lucha es maravillosa, ¿no? Y es conmovedora, pero no refleja la lucha más política. Y no hay que olvidarse que durante la Guerra Fría el ajedrez fue un arma ideológica, tanto de la URSS como de Estados Unidos. La Unión Soviética tuvo a la Federación de Ajedrez dependiendo del Ministerio de Propaganda. A ese punto llegó la importancia del ajedrez para los soviéticos. Para ellos era parte de la lucha contra el capitalismo, contra Estados Unidos, contra Occidente, al mismo nivel que la lucha por llegar primero al espacio, por ejemplo. El ajedrez tenía ese nivel, lo que habla a las claras de la importancia cultural que se le dio en el régimen soviético. Pero para los norteamericanos no fue menos. Si bien ellos no tenían un ministro de la propaganda, apostaron al modelo individual capitalista. Fischer, figura solitaria, él solo podía vencer y debía vencer al coloso soviético, de alguna manera encarnando los valores del American Way of Life, donde un individuo aislado podía vencer a un bloque. Y la Guerra Fría quedó de alguna manera anticipada, la caída del muro de Berlín, que fue en el 89, quedó anticipada con ese match que en el 72, en soledad, Fischer le gana a la maquinaria soviética. Y cuando Fischer se pone bueno, un poco exquisito, que abandona la segunda partida, la primera partida, los que la recuerdan, comete un error groserísimo, dejándose comer, o mejor dicho, comiendo un peón en H2 y dejándose el alfil capturar por el rey enemigo. Bueno, el inicio de Fischer fue muy malo. La segunda partida, por primera vez en la historia, en un campeonato mundial, se define por ausencia. Fischer no se presenta. Y ahí el que lo convence a Fischer a seguir la brega es nada menos que Henry Kissinger, el secretario de Estado de la época en Norteamérica, que quería que Estados Unidos, la figura de Estados Unidos, venza al coloso soviético. Esto en la miniserie no se refleja. La miniserie no refleja esta lucha entre los dos modelos, y la miniserie transcurre en la década del 60 y la década del 70, ¿no? Así que se perdió esa oportunidad, pero sí refleja, y con absoluta maravilla argumental, la lucha psicológica de la protagonista por ser mejor, alejarse de las adicciones y vencer el clima de machismo en el que debió desenvolver toda su desarrollo en la trayectoria ajedrecística, ¿no? No sé si me extendí demasiado, pero un poco esa es la visión. Muy buena disertación, Sergio, muy buena disertación. Fue necesario, Diego, fue necesario aclarar. sí, Fue necesario. sí. Diego, siguiendo esta línea de análisis, porque creo que es importante para el ajedrez esta serie, y oyendo a Sergio haciendo algunas críticas, pienso constructivas, yo pienso que hay un mensaje también a la igualdad de la mujer, porque yo pienso que es una aspiración hoy de la sociedad de incorporar a la mujer a un estatus superior, de igualdad al hombre. Y el ajedrez es un medio que demuestra que la mujer puede competir con el hombre, que tiene las mismas posibilidades. ¿Qué opinión te merece la serie Gambito de Dama? Y bueno, si tienes algún criterio que difiere desde Sergio o que argumenta en función de este análisis. Bueno, gracias por la pregunta, Daniel. Se me hace muy interesante lo que dice Sergio. Hay cosas que no había pensado. Nada más me vino a la mente y tengo que decirlo.
esta parte de Fischer como el individuo que se enfrenta al bloque me recordó mucho a la figura de los héroes griegos, que es un individuo que eminentemente se va a enfrentar al destino y va a terminar siendo subsumido por él, y aún así lucha contra él. Pero bueno, eso es solo una referencia que tenía que decir. Me parece muy, muy, muy importante que en la serie de Gambito de Dama el personaje sea una mujer. Y es algo, porque es algo que nos reta a los ajedrecistas. Recuerdo que hace tiempo vi una entrevista que fue muy, muy controversial, causó mucha controversia. Se entrevistó, me parece que fue el maestro FIDE Luis Siles, entrevistó a la gran maestra Damaris Abarca. Entonces ella mencionaba en esta entrevista que el mundo del ajedrez es machista, que tiene muchos tintes machistas, ¿no? Que incluso a veces las mujeres temen ir a los torneos por cuestiones de acoso, por cuestiones de discriminación, y en ese sentido creo que es bastante bueno que la mujer sea perdón, que la protagonista sea una mujer, precisamente demostrando lo que nos dices, Daniel, de que las mujeres están en igualdad de competir con los hombres en el tablero, ¿no? En el tablero no hay diferencia de sexos, por así decirlo. Es lo que tengo que decir al respecto. Diego, es como una reivindicación, ¿tú crees? La película es una reivindicación a la mujer por todo en los eventos presenciales que han sufrido las chicas. Entonces, como que la película está reivindicando, ¿no? Sergio, nosotros ya tenemos un antecedente de confinamientos. La humanidad tiene un antecedente de confinamiento en la Edad Media, donde el ajedrez fue también un factor que reforzó, que ayudó a los chicos, a los jóvenes, como está sucediendo ahora, ¿no? El ajedrez ahorita es como una tabla de salvación, porque los torneos se han multiplicado, se han masificado, torneos, mientras que tenemos ahorita 17 minutos de entrevista, fácil que hemos pasado más de 100 torneos en estos momentos. Cada vez tú entras a la red y encuentras torneos a todos los estilos, de todos los colores y para todos los públicos. Háblanos, ¿qué pasó en la Edad Media? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con el ajedrez? Que también fue un factor positivo para esa peste que hubo. A ver, tú eres el experto aquí, nos puedes orientar mejor. Y eso también para poder tomar mejores decisiones actualmente. La Edad Media es una etapa fascinante, ¿no? Para todos los que tenemos una formación más vinculada a la ciencia o a la técnica, en general tenemos el preconcepto de que la Edad Media fue un largo periodo de oscurantismo de la humanidad, ¿no? Y sin embargo, atrás de esa apariencia de oscuridad había un mundo que bullía, ¿no? Un mundo de pensamiento, un mundo de reflexión, un mundo de espiritualidad. Y para la Edad Media yo escribí un artículo y una charla que le puse como título Una luz en la oscuridad, ¿no? Refiriéndonos a la importancia del ajedrez en una etapa que se la suele indicar de oscura. Manon Tropo, ¿no? Además, cuando hablamos de Edad Media siempre hay que pensar que es un concepto muy de Occidente, ¿no? En China la Edad Media tuvo una duración mucho más larga, en la India recién hasta el siglo XI seguía el feudalismo, en fin, el mundo es mucho más amplio que Occidente, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en Occidente, fuimos formados en la cultura europea y vemos la Edad Media desde lo que sucedió en ese continente, en ese periodo tan largo de la humanidad. Para el ajedrez fue muy importante, primero que nada, porque el ajedrez nació en la Edad Media. El primer episodio que se conoce de un juego, un protoajedrez en rigor, ¿no? Un antecedente muy directo del ajedrez moderno, que es el chaturanga, ingresa en el siglo VI desde un reino de la India a la capital del imperio sasánida en Persia, ¿no? El imperio persa. Capital que habitualmente se dice que es Bagdad, pero es un error histórico. La capital era Ctesifonte, la ciudad de Ctesifonte, muy próxima a la actual ciudad de Bagdad, como para ubicarlo. A partir de ahí, el ajedrez tuvo una difusión impresionante. Al siglo siguiente, los árabes capturan el territorio persa, toman para sí el juego y lo llevan a un nivel espectacular. Nosotros que estamos en este programa, donde el eje es la educación,
Los árabes fueron los primeros que tenían a los mejores ajedrecistas de la corte contratados por el sultán. Ellos hicieron la clasificación de los ajedrecistas por categorías. Ellos hicieron los primeros libros y los primeros que estudiaron al ajedrez desde el punto de vista técnico y científico. Ellos fueron los primeros que lo vincularon al luego los árabes hacen ingresar al ajedrez por Europa, por el sur de Italia y por España, sobre todo por España, pero no solamente, se suelen olvidar otras líneas de incorporación del ajedrez a Europa. A Rusia ingresó directamente desde Persia y probablemente también desde la India. El ajedrez para mí ingresó a Europa incluso antes que por las penínsulas. Ingresó por Bizancio, de la mano directa de los persas. No hay que olvidarse que cuando cae el imperio persa, el emperador se radica en Bizancio. Y era un jugador que era una personalidad que conocía el ajedrez y que lo llevó seguramente y lo instaló en la corte de Bizancio. Los vikingos después le dan una importancia muy grande porque el ajedrez llega a Escandinavia y los vikingos en su conquista lo llevarán a Inglaterra, lo llevarán al norte de Francia, al norte de Holanda y lo llevarán también a Sicilia. Por lo tanto, ocuparon Sicilia, aunque ya el ajedrez había ingresado antes a la isla. Así que bueno, la Edad Media es importantísima para el ajedrez. En cuanto a la mujer, para vincular con la charla anterior, y esto es algo que debería conocerse más, lejos de estar discriminada la mujer en la Edad Media, jugaba al ajedrez par y par, en Europa por supuesto, en Oriente tenía un rol secundario, ¿no? Pero en Europa la mujer jugaba al igual con el varón. ¿Por qué? Porque el ajedrez era un juego y se convirtió en el principal juego, en el principal pasatiempo de la Edad Media en todas las cortes europeas. Y las mujeres de la corte, además con poder creciente, las reinas fueron tomando cada vez más poder, jugaban al ajedrez a iguales condiciones que los varones, y además el ajedrez era una excusa para el encuentro amoroso. Así que el ajedrez fue muy virtuoso en la Edad Media en todos los planos, y para la mujer en particular. Yo creo que hay que reivindicar el rol de la mujer en el ajedrez en la Edad Media. Una etapa donde el ajedrez no era competitivo, era social, y era parte de la cultura y de la educación. Para los caballeros medievales, en su educación le enseñaban 7 virtudes vinculadas al entretenimiento: la caza, la poesía, la cetrería y el ajedrez. Era importante saber ajedrez. Los juglares cantaban al amor usando el ajedrez como parábola. La Virgen María, en Francia, el culto mariano, se asoció a la pieza de la reina del ajedrez. Y no hay que olvidarse que en el diseño oriental del juego, en los diseños orientales, el chaturanga indio, el xiangqi chino, que también es un antecedente muchas veces dejado de lado, el chatrang persa, el chatrang árabe, en todos ellos, y en el primer ajedrez que entró en Europa, no existía la pieza de la reina. La pieza de la reina es un invento europeo que reemplaza la figura masculina del visir. Así que la primera vez que se la menciona la pieza de la reina es en el siglo X, en un poema que se llama Poema de Einseldin, que está ubicado en un cantón suizo, en el corazón de Europa. En ese momento era el Sacro Imperio Romano Germánico. Las esposas de los emperadores Otón I y Otón II, una provenía de Italia, Adelaida, y la segunda provenía de Bizancio. Así que la incorporación de la pieza de la reina muy probablemente tenga que ver con Bizancio. Bueno, eso para enfatizar el tema de la mujer. Y yendo a la pregunta concreta, César, perdón que me derive, pero pasa que la Edad Media da para mucho y es una etapa tan rica que no quiero por lo menos dejar de transmitir a los espectadores parte de esa riqueza, digamos, que tuvo la época para el ajedrez. Yendo a tu pregunta concreta, bueno, el ajedrez era mucho más que un entretenimiento en la Edad Media. Era el entretenimiento por definición. Comenté antes que era una de las 7 formas de entretenerse favoritas en todas las cortes. Vinculado a la educación,
y con una alta inserción en la cultura, en muchísimos textos literarios, en expresiones pictóricas, en escudos de armas, en los pisos de las iglesias, en esculturas, en las lápidas de las personas que morían, se ubicaban figuras que tenían que ver con el ajedrez. Y yendo a la pregunta concreta, César, dentro de ese periodo literario y cultural tan intenso y tan importante, es muy relevante el texto de Boccaccio, el Decamerón. Todo el mundo lo conoce, a Boccaccio, todo el mundo lo conoce a Decamerón. Estamos en el siglo XIII. No fue el primer escritor que usara el ajedrez en la literatura general, digamos, no en la literatura especializada. Hubo otros previamente y concomitantemente, desde Petrarca, que lo criticó al ajedrez, hasta Chaucer, el inglés autor de los cuentos de Canterbury. Escribió una hermosa novela que la recomiendo, dedicada, el libro de la Duquesa se llama, The Book of Duquesa. Excelente. Pero en el caso de Boccaccio, para conectar y no abusar del tiempo, en el Decamerón es esto: es Florencia, una ciudad muy rica, ¿no? Ya sabemos la historia de los Medici, etc. Llega la peste negra que mató a casi la mitad de la población en muchas ciudades europeas, y los jóvenes, un grupo de jóvenes, mujeres y varones, y acá de vuelta vuelvo a vincular el tema de que las mujeres formaban parte, ¿no?, del ajedrez, se aíslan en una localidad cercana a Florencia, y ahí pasan dos cosas. Quieren entretenerse y olvidarse de la peste negra, olvidarse del horror que en algún sentido nos evoca actualmente la pandemia del COVID, ¿no? ¿Y ellos qué hacen? Todos los días designan el rey de la noche o la reina de la noche, que es una alusión también al ajedrez. Recuerden que en Italia en esa época habían feudos, no había monarquía en el territorio peninsular. Así que cuando hablan del rey o reina, en el caso del territorio italiano, es más probable que aludan al ajedrez que a la realidad de la corona, a diferencia de lo que puede pasar en España, en Inglaterra y en Francia. Y dentro de los relatos hay varios que tienen al ajedrez como eje principal, y el ajedrez, así como el erotismo, era parte de las posibilidades de distracción en un tiempo tan oscuro. O sea, ya hemos tenido un antecedente. Daniel nos saluda, Diana González Hernández, saludos, nos dice, Mónica Madurí, un placer escucharlos. Teófilo, gracias Mónica, gracias Diana. Teófilo Roydro, saludos cordiales para César y Daniel, que sigan los éxitos y seguir difundiendo este hermoso juego. Nos saluda Alex Clark y Mónica Mauri, José Rafael Sánchez Maruri. Diego, hay un trabajo que estás haciendo en México muy interesante. Tienes un club ya de 2 años de fundado y tienes un proyecto que estás desarrollando de hace unos meses, más o menos 6 meses. Cuéntanos sobre tu club y sobre este proyecto. Claro, antes me gustaría hacer alguna acotación sobre lo que mencionó Sergio. Bueno, me gustó mucho escucharte, Sergio. Hay muchísimas cosas que no sabía de lo que mencionaste. Por ejemplo, no tenía idea de que Petrarca hacía una crítica al ajedrez. Cabe mencionar, yo estudié filosofía, entonces dentro de la filosofía llevamos la materia de historia de la filosofía y tratamos más las ideas de los autores, si bien también vemos el contexto histórico general. Me parece bastante interesante que yo pienso mal llamada Edad Oscura, porque así se le ha caracterizado a la Edad Media, tenga como su válvula de escape, por así decirlo, para el ocio del ajedrez. Se le llama Edad Oscura pues porque no hubo un gran avance técnico, digamos, ¿no? O sea, esto lo vamos a tener hasta la modernidad, después del siglo XV, más o menos redondeando la Edad Media entre el siglo V y el siglo XV.
pero es una edad eminentemente intelectual. O sea, tenemos las grandes sumas del pensamiento, que son Santo Tomás, eh, San Agustín, los más famosos, ¿no? También tenemos pensamientos muy interesantes de mujeres. Esto es lo que también quería mencionar a nuestros espectadores, como a Hildegarda de Bingen. Ella es una autora de mística, de filosofía, también es poeta. Tiene unos cantos muy, muy, muy bonitos. Se pueden actualmente, hay Hermosos, muchas orquestas que lo hermosos. reproducen. Sí, Y bueno, también mencionar que quizá por esto no al azar, Bergman escogió para representar el juego de la Edad Media en el séptimo sello el ajedrez, ¿no? Precisamente, en donde un caballero todo el tiempo se está cuestionando sobre su destino. Y bueno, va jugando una partida de ajedrez con la muerte y mientras juega en la partida él va a mantenerse vivo, ¿no? Es el trato que tiene con ella. Bueno, solamente quería mencionar esto. Gracias, Sergio, por tu aportación. Y bueno, contestando concretamente a la pregunta, nosotros iniciamos como un grupo de personas interesadas en el ajedrez, reuniéndonos en un café en el centro de Jalapa, Veracruz, con la intención solamente de jugar. La ubicación de este café en nuestra ciudad es comúnmente conocida como el Ágora, y de ahí nace nuestro nombre. Posteriormente nos afiliamos a la Federación de Ajedrez Nacional, la FENAMAC, y después de estas dos etapas decidimos ir un poco más allá y quisimos buscar una manera de impactar positivamente en la vida de las personas, y por eso empezamos este club de ajedrez, en donde tenemos no solamente una intención de ayudar a las personas en su formación personal, sabemos los beneficios que tiene el ajedrez, en la planificación, en la inteligencia, en la memoria, en la concentración, etcétera, y también cuestiones que tienen que ver más con las emociones, como el control del impulso y bueno, el juego emocional. También nosotros tenemos una labor social. El próximo año tenemos pensado hacer algunos proyectos de impacto para la sociedad. Perdón, me desconcentré un poco porque escucho no sé si es normal. Me escucho hablando a mí mismo. Hay un audio. Hay un audio. Bueno, Ya. y es un poco lo que te puedo compartir de nuestro club, Daniel. Qué bien, qué bien. Diego, ustedes vienen trabajando dentro de la formación de los ajedrecistas. También un concepto que es muy importante para las familias. Los padres estamos en confinamiento, no sabemos de metodología de estudios. Bueno, cuando los chicos estaban de manera presencial en el aula, el profesor dirigía con método de estudios. Qué importante, o ustedes cómo trabajan, o qué tú propones para que los padres, usando el ajedrez, puedan practicar, reforzar métodos de estudios. Y eso, por supuesto, llevarlo de manera transversal a sus cursos, a la área académica. Quizás el ajedrez puede ser una especie de piloto para trabajar los métodos de estudios. ¿Cómo ustedes lo plantean o qué recomendaciones tú das a los padres? Bueno, primero quisiera hablar un poco de lo que estamos viviendo, y es que los tiempos actuales de cuarentena, pandemia, crisis que vivimos han impactado en todos los aspectos de la vida humana. Esto tú lo mencionaste al principio, César, y actualmente en la mayoría de los países afectados por la crisis, que estamos en espera de esa lámpara maravillosa, que es la vacuna contra el COVID, poco a poco emprendemos el camino hacia una supuesta normalidad. Digo supuesta porque no es la normalidad de antes, es una normalidad distinta, una normalidad muy otra, y se le ha denominado nueva normalidad. Concretamente en lo educativo, que es lo que nos concierne, esta nueva normalidad propone retos a la escuela, pues a marchas forzadas las maestras, los maestros, alumnas y alumnos han tenido que salir de las aulas para instalarse frente a las computadoras. Los lápices han sido sustituidos por las teclas, el pizarrón por las pantallas. Obviamente esto también presenta desafíos a los padres de familia, pues en muchos casos los obliga a estar pendientes de que sus hijos e hijas estén frente a la computadora, o sea, como que nos esclaviza de cierta forma a estar aquí. De la misma forma, sus hijos tienen que lidiar con el tedio que implica de por sí el estar tantas horas sentados frente a la pantalla. Bueno, nosotros tenemos una propuesta frente a esto.
estamos seguros de que la motivación es una condición necesaria para la excelencia escolar, para tener un aprendizaje significativo, que va más allá de la memoria, de aprender por repetición, solamente memorísticamente, y que la motivación se puede generar mediante la creación de hábitos. Nosotros apostamos por la creación de hábitos. Por eso proponemos que los estudiantes puedan generar hábitos de estudio mediante las herramientas de estudio adecuadas. Y esto les permitirá potenciar su desempeño en el estudio del ajedrez y en la vida escolar diaria. Con nuestros estudiantes nosotros tenemos estrategias. Actualmente estamos trabajando de forma virtual, pero para trabajar la concentración, enfocándonos en distintos estilos de aprendizaje, intentando también que puedan encaminarse hacia la autogestión, es decir, el aprendizaje por sí mismos, también el manejo del tiempo, cómo leer mejor o cómo desarrollar la memoria comprensiva. Creemos que estos aspectos son aplicables a todas y a todos en la medida en que los apliquen en lo académico, en lo ajedrecístico y hasta en la vida diaria. Bueno, César, no sé si hasta ahí estoy contestando. No, perfecto. También nos envía saludos Graciela Laura Quiroga, de Argentina, y Sofía Guerra Zárate, desde Perú. Muchas gracias a los saludos y a los que nos siguen en el programa Educando con Ajedrez. Continuamos, Daniel. Agradecimiento a los seguidores del programa. Sergio, es un lujo tenerlo usted, un investigador, historiador del ajedrez. Y a Diego le puede servir esta pregunta que le voy a hacer. Sobre el origen del ajedrez, no hay una precisión. Se habla de China, se habla de la India, los países del Asia. Vi en una exposición de ustedes ya de Egipto, que puede tener un origen griego. ¿Se ha podido en su investigación precisar en qué país el ajedrez fue donde se originó? Pregunta del millón. Bueno, yo hice una investigación bastante exhaustiva al respecto. Hay mucha gente que ha escrito sobre el tema. ¿Qué puedo decirle para sintetizar, digamos, ¿no? Porque habría mucho para decir. Y desde ya el material que escribí para Diego, para el que sea, para los telespectadores, mucho gusto. Después les paso las referencias de alguna charla específica que di sobre el tema y escribí sobre el tema. Y dentro del documento hay muchísima bibliografía. Yo a todo el mundo le sugiero que no se quede con lo que le dice una persona en particular, sino que investigue y que contraste, digamos, ¿no? El origen del ajedrez, como todo, es una construcción colectiva de conocimiento, ¿no? Yo el trabajo lo titulé En busca del tiempo perdido, usando la parábola de las novelas de Marcel Proust, ¿no? Porque es una búsqueda permanente. Y una búsqueda que me temo que nunca se va a poder resolver también, salvo que haya algún salto tecnológico que permita los viajes en el tiempo o algún experimento especial. Es muy difícil, va a ser muy difícil que se determine. Pero para no evadir la pregunta, lo que podría decir es esto. Hay dos grandes fuentes teóricas respecto del ajedrez. Hay quienes dicen que lo inventó o una persona determinada, o una entidad determinada, o un país determinado, o una civilización determinada, ¿no? Es la teoría más sencilla desde el punto de vista humano, que es pensar que hay un dios, alguien, una persona, que creó el juego. Y hay una teoría más compleja, a mi gusto más atractiva, que habla que el juego es la aparición del juego. Es un proceso en el cual participaron diversas fuentes, diversas civilizaciones, y un proceso que se dio en el tiempo y en el espacio en forma progresiva. Por supuesto que yo me inclino por esta teoría, pero no quiero dejar de señalar la primera. En la primera suelen imperar los sesgos nacionalistas de análisis. Curiosamente, bueno, la teoría clásica es decir que se inventó en la India, ¿no? Por el Chaturanga, etc. Por supuesto que lo que hay que hacer es definir qué es ajedrez, ¿no? Si uno habla con algunas escuelas españolas, dicen que el ajedrez en realidad es el ajedrez moderno. El ajedrez de la escuela valenciana del siglo XV
y todo lo anterior no merece ser llamado ajedrez. Creo que es un criterio del todo restrictivo, por supuesto, e inexacto, ¿no? Hay que apuntar a la teoría de que hay un árbol de los juegos. En el otro extremo lo tenemos al catalán Brunet y Bellet, siglo XIX, teoría que algún escritor español retomó en el siglo XX, diciendo que el ajedrez se originó en Egipto, ¿no? Y pone las imágenes de la reina Nefertari jugando un juego en las tumbas, la tumba de Jesí. Hay muchas referencias físicas que hablan de un juego que se podría ser similar al ajedrez en tiempos tan lejanos como el siglo 30 a.C. Por supuesto que ese juego no es el ajedrez, por supuesto que ese juego es el Senet, un juego hermoso que lo que comparte con el ajedrez es la idea de las estatuillas. O sea, tiene estatuillas como el ajedrez. Pero probablemente el valor de las fichas o de las piezas no sea diferenciado como en el ajedrez. Y además, aunque no se saben las reglas con exactitud, es un juego muy probablemente de carrera y nunca un juego de estrategia. Es de alguna manera el padre de todos los juegos de mesa, o de todos los juegos que después se transformaron en juegos de mesa. No hay que olvidarse que algunos juegos se jugaban dibujando en la arena del desierto el tablero, por ejemplo, ¿no? Esta idea de juego de mesa es una idea muy europea, muy occidental, muy actual. O se ponía un paño en el piso, en la ruta de la seda, las caravanas, y se jugaba algún juego que tiene vínculo con el ajedrez. La teoría egipcia del ajedrez para mí está completamente desmentida, la teoría griega también, porque se habla de un juego que se llamaba Peteia. Es un juego muy sencillo, que, bueno, según la mitología se inventó en el sitio de Troya, pero tiene más un condimento legendario que de rigor histórico. Y hay un montón de juegos que a nivel de leyenda se dicen que fue el origen del ajedrez. Hay una famosa leyenda, bueno, la más conocida es la de Sisa, ¿no? La del sabio que pidió como recompensa por haber inventado el ajedrez un grano por la primera casilla, 2 granos por la segunda, 4 por la tercera, y así sucesivamente. Diego es filósofo, pero bueno, si hay algún matemático, algún ingeniero dando vueltas por ahí, eso es una fórmula, una progresión geométrica que da 2 a la 64 menos 1, es un número inconmensurable, pero no deja de ser una leyenda. Hay otra leyenda muy hermosa que habla en la India, ¿no? En realidad en Sri Lanka, en la actual Sri Lanka, es otro país, no es la India, pero bueno, en su momento formaba parte del subcontinente, donde el dios Rama estaba enfrentado al demonio Ravana, y bueno, la mujer de Ravana inventó el ajedrez para que no se ponga en guerra con el dios. Bueno, la historia también se cuenta en sentido contrario. Anand, el ex campeón mundial de la India, dice que la abuela le contó esa historia, pero al revés, digamos. Así que bueno, leyendas hay para tirar para manteca al techo, digamos, como decimos acá en la India. Sergio, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Que el ajedrez puede haber sido producto de una evolución de varios juegos. Sí, esa para mí es la teoría principal. Y ahí, ¿qué juegos serían? ¿En qué espacio de tiempo y en qué espacio geográfico serían? Son las investigaciones más serias, a mi juicio, ¿no? Yo soy recopilador de investigaciones ajenas, ¿eh? No tengo investigaciones propias, quiero eso dejarlo completamente señalado. Pero lo investigo sin prejuicios, digamos, ¿no? Mi virtud puede llegar a ser esa, sin prejuicios y sin nacionalismo. Bueno, las investigaciones que a mí me parecieron más serias, las investigaciones más hablan que muy probablemente el juego haya sido en la ruta de la seda entre el siglo I y el siglo III o IV después de Cristo, y como confluencia de 3 juegos. Uno de los juegos sería el Peteia griego. Y no hay que olvidarse que el Peteia griego fue llevado por Alejandro Magno en su excursión a la India, ¿no? A Oriente. El Peteia es un juego muy sencillo, no es antecedente del ajedrez directo en forma alguna. Pero de ahí se podría haber tomado la idea del peón del ajedrez. Después hay otro juego
está mencionado en el libro sagrado de India, que es el Ashtapada, no el Chaturanga. La India, en textos de la India, el Chaturanga aparece en forma muy posterior. El Xiangqi, que ahora voy a hacer alguna referencia, en China fue mencionado en textos antes que el Chaturanga, casi un siglo antes. Y el Xiangqi, para los que tengan oportunidad de viajar alguna vez a la zona, se sigue jugando actualmente. Tal es la fuerza del juego. Después les puedo hacer algún comentario sobre el Xiangqi si da el tiempo. Pero el Chaturanga, el Xiangqi, podría ser o un antecedente del Xiangqi, se llama Liubo, que es un juego antiquísimo, de muchos siglos antes de Cristo, podría ser el aporte chino a la creación del ajedrez. Y el tercero, o sea, tenemos un aporte griego, tenemos un aporte chino y tenemos un aporte indio. El aporte indio sería un juego que se llama Ashtapada. Ashtapada significa tablero de 64, remite a un tablero de 64 escaques. Ese tablero está mencionado en libros sagrados de la India, muy antiguos. En el Ramayana, en el Mahabharata se hace una alusión muy genérica, pero nunca al Chaturanga. Y el Ashtapada tiene dos condiciones. Es un juego y es el tablero en sí mismo. Como juego habría aportado a la creación del Chaturanga. Y luego, en ese tablero, también se jugaría el Chaturanga. También se jugaban los dados en ese juego. No hay que olvidarse que el juego originalmente estaba acompañado de los dados. En el Mahabharata hay una hermosa mención del rey, perdón por el nombre, seguramente lo voy a pronunciar mal, Yudhishthira, no viene al caso, si lo pronuncio mal, que pierde el reino jugando los dados y es conducido al ostracismo. Esa es la importancia de los juegos en la India. Bueno, estos tres juegos, el de la India, el de la China y el Peteia, griego, habrían confluido en ese espacio temporal que va entre el siglo I y el siglo III o IV después de Cristo en la ruta de la seda. Voy a agregar un dato histórico más y un dato arqueológico más. El dato histórico es que en esa época, en los territorios que actualmente corresponden al nordeste, ¿bien? Uno habla de la India, pero estos territorios corresponden más bien a Afganistán, a Uzbekistán y a todos los países que serían, de esa zona del nordeste de la India. No son territorios de la demarcación política de la actual India. Por eso estamos hablando de otra configuración de nacionalidad que no es la actual. Perfecto. Los hallazgos arqueológicos más antiguos, o uno de los más antiguos, corresponden justamente a esta zona, a la ruta de la seda y a la zona de Uzbekistán. O sea que hay una vinculación. Y la otra vinculación, que esta es histórica, es que en ese espacio temporal después de Cristo, digamos, los primeros siglos de Cristo, se sucedieron en el territorio los reinos de Bactria, el reino greco-bactriano y sobre todo el imperio Kushan. El imperio Kushan fue heredero del reino bactriano. El reino bactriano son los sucesores de Alejandro Magno en la región. Así que está ahí el vínculo griego. Geográficamente era la India. Culturalmente, étnicamente, la población Kushan venía de China. Así que se da la sincronía étnica de la China, cultural de Grecia y geográfica de la India. En ese tiempo donde estuvo el imperio Kushan. Ahí seguramente nació lo que después le vendría en el ajedrez. Perfecto, Sergio. Una excelente exposición. Saludos, Daniel, del Club de Ajedrez Ágora. Saludos desde México. Efectivamente, Daniel, Sergio y Diego, los historiadores han sido una fuente muy importante en el desarrollo social. Y el ajedrez siempre ha jugado también. Ahora estamos viendo, por ejemplo, el ajedrez siendo un juego muy importante donde ha cobrado una magnitud increíble. Pero la filosofía también. Es más, hemos tenido ajedrecistas que han dado frases de carácter filosófico que han relacionado el ajedrez con la sociedad. Y Diego,
hay una frase, tú también la conoces, que dice: los peones son el alma del ajedrez. Los peones son el alma del ajedrez en plena Revolución Francesa, donde, oye, tú no eres lo más importante, el reino más importante, es el pueblo el más importante. Si bien es cierto, el tablero de ajedrez refleja una batalla de ideas, pero también refleja, desde un punto de vista social, a una configuración, digamos, de la sociedad, valga la redundancia, de la sociedad, y donde el rey, mira, el rey no es tan importante. Ustedes, el pueblo, los peones, son lo más importante. ¿Qué nos dices, Diego, desde el punto de vista de la filosofía, de esta frase del maestro Andrés Philidor, que los peones son el alma del ajedrez? ¿Y cómo podría relacionarse ahora en estos tiempos? Una pregunta interesante y difícil, César. Yo he tratado de vincular el ajedrez con la filosofía. Últimamente estoy trabajando en esto. La vinculación más directa que he visto es con la lógica. Entendida la lógica todavía como una rama de la filosofía especializada en la argumentación. Ahorita voy a regresar a lo de los peones, ¿sale? Solamente quiero trazar un poco este camino. Porque en el ajedrez es cierto que todo el tiempo tomamos decisiones. Como dice mi maestro, un saludo aquí para quienes nos están siguiendo a todos. Muchas gracias, en especial a los del Club de Ajedrez Ágora. Y también, en caso de que veas esto, el maestro FIDE argentino Alejandro Rey, él es mi maestro de ajedrez. Él me dice mucho, el ajedrez es un juego de errores, ¿no? Él me menciona mucho esta frase para interiorizarlo. Es cierto que tomamos decisiones y cometemos errores, pero también es cierto que nosotros para tomar las decisiones necesitamos un argumento, y el argumento es el objeto de estudio de la lógica, caracterizada de forma general porque hay muchos tipos de lógica y mucho desarrollo científico actualmente sobre ella. Bueno, regresando a lo de los peones, me diste como en mi punto más sensible, César, porque mi pieza favorita del juego son los peones. Me encanta que son una de las piezas que para los niños representan una oportunidad al ser un reto de aprendizaje, porque es la única pieza que se mueve diferente a como captura. Y no solo eso, también tiene este movimiento que van al paso, y también se puede convertir en cualquier otra pieza. Entonces, con las reservas que voy a mencionar, en la coronación de que el peón puede llegar a ser rey, dama, caballo y alfil, porque habría un debate enorme en decir que alguien, en tanto actor social, puede llegar a ocupar cualquier puesto en la sociedad. Es totalmente debatible desde lo sociológico. Es cierto que el ajedrez nos demuestra, y tocando un poco ahorita el ideal renacentista, ya Sergio nos habló de la Edad Media, pero en el Renacimiento, con Pico de la Mirándola y otros autores, descubrimos que el hombre es una posibilidad, ¿no? Tenemos la fábula del hombre de Luis Vives, de hay un actor que pasa a representar y todos están maravillados porque ese actor se transforma en una piedra, se transforma en estoy diciendo cosas, ¿no? Pero se transforma en diferentes objetos y al final los mismos dioses se ven representados y dicen, ¿y quién es ese actor, no? Que puede hacer esa caracterización tan maravillosa, y es el hombre, ¿no? Hombre, no estoy hablando de hombres machos, viriles, nosotros, género hombre, estoy hablando de los humanos, ¿no? De las personas. Son las personas que podemos hacer, como decía mi maestro que ya falleció, José Luis García Medrano, podemos hacer de nuestra vida una obra de arte. Y eso creo que nos enseñan, es un aprendizaje que ahorita saco de los peones, que nosotros tenemos la posibilidad de trascender, es esto que somos, de alguna forma, somos un proyecto. Bueno, eso es lo que quiero. Efectivamente. Muy Daniel, bien. Sí. Para ir terminando, para ir cerrando, le damos tenemos que ir cerrando. Sí, un minuto a cada uno. O un mensaje. Efectivamente. Un mensaje de Sergio y un mensaje de Diego a la familia del ajedrez. Yo primero un agradecimiento a todos, a la invitación de ustedes, a Diego por conocerlo,
y a toda la audiencia, es este. El ajedrez es tan profundo que su vínculo es con todas las ramas del hombre, como bien dice Diego, en el sentido amplio del término, su vinculación con la filosofía, con la matemática, con la guerra, con el amor, pero más que nada, y con la cultura. Está vinculado a la cultura y es parte de la cultura. Y el ajedrez ha sabido, a lo largo del tiempo y del espacio, adaptarse a la evolución de los acontecimientos de la humanidad. Y nunca nos olvidemos que el ajedrez, más allá de su apariencia de imagen de guerra, su profundidad es de carácter metafísica, como bien nos lo explicó Borges en sus clásicos sonetos. Perfecto. Diego. Bueno, igual agradecer, muchísimas gracias. La verdad estaba muy nervioso, al final ha sido una experiencia muy enriquecedora y hasta divertida. Un honor estar con ustedes y conocer a Sergio. Sergio, no tenía idea de tu labor. Voy a buscar. Es súper interesante todo tu conocimiento. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, invitar a las personas que sigan en el ajedrez. Es un deporte que nos puede enseñar muchísimo. Es incluso un espejo en el que muchas veces nos descubrimos reflejados y en el que se representan bastantes cosas de la vida y bueno, solamente invitarlos a adentrarse en este maravilloso mundo que nos está ahorita convocando a todos, ¿no? Que estamos aquí. Gracias. Daniel, no sé si compartes conmigo, pero creo que tiene que haber una segunda parte de este programa. Ha quedado muchas cosas en el tintero, nos ha faltado ver muchas cosas y creo que Sergio y Diego al momento podamos considerar una segunda parte. ¿Qué te parece, Daniel? Sí, muy interesante y sobre todo me gustaría que Sergio, en muy breve, nos recomendara de sus artículos sobre la historia y la evolución del ajedrez, ¿cuál nos recomienda? Muy breve. Hay uno muy específico que se llama El origen del ajedrez y hay otro, La Edad Media. Invito a la audiencia a ver el blog Ajedrez Latitud Sur. Ahí van a encontrar o nos envían un mensaje ahí y yo les contesto en privado. Excelente. Ajedrez Latitud Sur. Así. Ajedrez Latitud Sur. Ya saben, amigos, todos los domingos seguimos este programa a las 11 de la mañana, hora Perú, para hablar de ajedrez, educación y todo lo referente a los beneficios. Como dijo Sergio, como dijo Diego, ajedrez es cultura. Y si nosotros queremos ser buenos padres, queremos ser buenos guías, pues orientemos a través de la cultura a nuestros hijos. Recuerden que la mejor herencia que ustedes van a dejar a sus hijos es esa capacidad de pensar y que el ajedrez nos brinda. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. Seguiremos uniendo esfuerzos. Tenemos ya a Sergio y Diego que vamos a considerar un segundo programa porque hay cosas que todavía nos ha quedado en el tintero, Daniel. Nos ha quedado en el tintero. Nos ha faltado ver la dama, muchas cosas. El ajedrez pues es todo un campo muy abierto. Es un mundo maravilloso. Es un mundo maravilloso y creo que los que nos apasiona el juego, a los que nos gusta el juego, pues podríamos estar hablando horas y horas de estos temas, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Aunque más que el peor enemigo nuestro, tenemos que ser nuestro aliado. Muchas gracias, amigos, a todos los de Cuando por Ajedrez y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Pues hasta.